Bienvenidos a Babilonia. En este vídeo vamos a ver la increíble ciudad de Babilonia, en el centro de Irak, conocida como la cuna de la civilización. No es broma, literalmente la humanidad empezó aquí. Localizada junto al río Éufrates, Babilonia fue un centro comercial que atrajo nuevas ideas y productos a la región. Durante siglos fue la ciudad más grande del mundo y la primera en la historia en llegar a 200.000 habitantes. ¡Ojo! En el siglo 7 a.C. Lo que queda ahora es una mezcla de la obra de un dictador megalomaníaco que se creyó Nabucodonosor. Los restos de la antigua ciudad cubiertas de polvo junto a un nuevo Irak renacido. Babilonia, la primera ciudad. Vamos a entrar por debajo de estas puertas como lo haría un mercader allende el año 1500 a.C. Y mientras entro por esta puerta a la antigua Babilonia, me recorre un escalofrío, ya que algo muy similar tuvo que sentir Alejandro Magno cuando llegó a estas tierras. Como puede verse detrás de mí en esta reproducción, la antigua Babilonia no era una ciudad cualquiera, era una de las ciudades más impresionantes que jamás ha habido. Tenía zigurats, tenía templo, era navegable, recordad, era la unión entre el Tigris y el Éufrates. Era algo digno de ver, incluso tenía los jardines colgantes de Babilonia, que era una de las maravillas del mundo antiguo. Supongo que esta imagen per se no os dirá nada, pero si os digo el código de Hammurabi, seguro que os sonará del instituto, ¿verdad? Pues aquí fue donde se escribió uno de los primeros compendios de leyes de la historia de la humanidad, la auténtica cuna de la civilización. Estos muros por los que ahora me voy paseando, obviamente no son los muros originales, ¿vale? Esto es una reconstrucción que se hizo alrededor de los años 80. La historia de esa reconstrucción es incluso tan interesante como lo que es Babilonia en sí. Saddam Hussein se obsesionó con Nabucodonosor, el rey babilonio, y se pensaba que era una reencarnación de él. Y en su afán ultranacionalista, bastante curioso porque además era panarabista, para impulsar la identidad nacional de Irak, decidió invertir miles y miles de millones en la reconstrucción de Babilonia, al poco tiempo de empezar su guerra con Irán, que él creía que la ganaría poco menos que en un par de meses y que casi acaba con su país. La verdad es que son habitaciones y habitaciones y habitaciones exactamente idénticas de esta especie de reconstrucción surrealista de lo que se creía que era Babilonia. Recordemos, todo esto hecho por una idea de un megalómano que era Saddam Hussein, y no se le ocurrió otra cosa que reconstruir Babilón para mayor gloria suya. Para que os hagáis una idea de dónde llegaba su megalomanía, una tradición que tenían los babilonios, el rey Nabucodonosor, del cual Saddam se creía heredero, ya me dirás tú por qué, tenía la manía de firmar cada ladrillo. Y aquí cada uno de estos ladrillos que ves aquí, de estos millones de ladrillos que se ha utilizado para reconstruirlo, lleva en alguna parte las iniciales de Saddam Hussein. La antigua Babilonia siempre había tenido muy mala fama. Se la acusaba de soberbia, se la acusaba de grandilocuencia. Y como tal aparece siempre en los escritos del Antiguo Testamento. Recordad, por ejemplo, la Torre de Babel, ¿no? Donde los hombres, en su afán de llegar a Dios, construyeron una alta torre y Dios lo castigó con la creación de los idiomas, ¿no? Recordemos los jardines colgantes de Babilonia, todas las referencias a su opulencia que se hacía de manera bastante negativa en el Antiguo Testamento.
Todo aquello debía de ser verdad, debía de ser una habladuría, no lo sé, pero el caso es que estas gentes conquistaron Jerusalén. Así que los que escribieron el Antiguo Testamento, que eran los judíos, tal vez no estaban muy contentos con estas gentes y por eso dejaron a la posteridad no buenas palabras sobre este imperio. ¿Quién lo sabe? Y una de las reflexiones que me hago, ahora que se habla tanto del cambio climático y todo eso, como si el clima nunca hubiera cambiado. Pensad que el Imperio Babilónico fue del año 2100 a.C. al 500 y pico a.C., fijaros en esa animalada. Por aquellos entonces los egipcios estaban a tope con sus pirámides y tal, y era también otro enorme imperio. A día de hoy, el Cairo es poco menos que un páramo de monte y culebras. Lo que tengo aquí alrededor, como podéis ver, es desierto, árido. Obviamente, ese tipo de civilizaciones pues no pueden aparecer en estos climas. Así que toda esta zona del mundo, hace 2000 años, tenemos que imaginarla como selvas, como frondosos bosques, como zonas de gran agricultura, totalmente diferentes a lo que nos encontramos a día de hoy. Todo lo que habéis visto no deja de ser la obra de un loco llamado Saddam Hussein. Y aquí, para que no se le escapara detalle, se construyó un palacio. Y desde aquí arriba es de donde el sátrapa Saddam Hussein contemplaba su obra de reconstrucción de Babilonia. Una cultura que nada tenía que ver con la suya, una religión que nada tenía que ver con la suya, pero de alguna manera él se creyó que se había reencarnado en Nabucodonosor. Y supongo que después de ver tanta reconstrucción, tanta reproducción de lo que era aquello, os estaréis preguntando, pero ¿vale la pena venir aquí? ¿Qué queda todavía de aquel Babilón de hace casi 3000 años? Pues queda bastante, y es justo lo que tengo aquí delante, y estas son las ruinas que se conservan de aquella ciudad de Babilón. Por lo menos se respetó y no se destruyeron para construir la obra que a Saddam se le pasó por la cabeza. Jesucristo estaba más cerca de la invención del teléfono móvil que de cuando esta ciudad estaba habitada y era una capital de comercio. Pensadlo por un momento, pensadlo por un momento. Aquí está el león de Babilonia, que se cree que perteneció al propio Nabucodonosor y se encontró de casualidad en 1776. Siempre que veo este tipo de animales, pues me hace mucha gracia pensar que aquí no hay un león ahora mismo hasta por lo menos 8000 kilómetros de distancia, Sin embargo, este tipo de animales eran pues bastante apreciados en aquella época, con lo cual, como os comentaba antes en el vídeo, el clima que tenían en esta parte del mundo era muy diferente al que tenemos ahora, y por tanto la vida salvaje que debía de haber por estas zonas muy diferente también a la que se encuentra hoy día. Y mientras me sigo paseando por estas ruinas de la reconstrucción de Babilonia que queda justo ahí al lado, veo que estas ruinas están abandonadas, están dejadas. Esto no dejó de ser un proyecto que se le ocurrió al amigo Saddam y que en un momento dado pues dejó de tener validez cuando se centraría en otras cosas como invadir Kuwait y todo eso que se le conoce, o gasear a los kurdos. Me resulta muy interesante ver que lo moderno también se está convirtiendo en ruinas y que con el paso de los años, tal vez no tantos, habrán algunos arqueólogos que no sabrán diferenciar lo que son las ruinas de la reconstrucción de las ruinas del original. No olvidemos dónde estamos. Estoy en Irak ahora mismo, y estas ruinas y el palacio de Saddam fueron utilizadas por los soldados americanos como bases, ¿vale? Ellos tenían ahí un cuartel. Entonces supongo que cuando todo aquello ya pasó y vinieron todavía tiempos más oscuros, después les vino la guerra civil, pues esto ya quedó olvidado para el recuerdo, y supongo que el propio pueblo aquí se está planteando, ¿debemos utilizar esto o estos no son más que ruinas sobre ruinas que hemos de dejar que el desierto se coma?
Y bueno, aquí lo tenéis, el palacio de Saddam Hussein, pero por desgracia, por lo que estoy viendo, pues está cerrado, ¿veis? La puerta la tienen aquí cerrada y no se puede entrar. Pues vaya, una auténtica pena, ya que lo que hay por dentro es bastante impresionante. Este palacio se utilizaba como base y se atrincheraron aquí dentro. Yo creo que si me cuelo por aquí lo mismo no me ve nadie, ¿no? Pero estoy en Irak y tampoco me la quiero jugar, ¿no? Pero bueno, aquí está, un palacio de Saddam Hussein que, según se cree, jamás lo llegó a pisar. Bueno, tengo que reconocer que lo más bonito que consiguió el amigo Saddam construyendo su palacio y su reproducción de Babilonia es justo lo que te queda delante, que está súper animadito y tienes aquí lo que sería el río, el Tigris, y fijaros el río con su barquito para darte tu vueltita y lo animado que está esta parte del parque, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué chulo! Very good, very good. Good. Fantastic. Thank you. Bueno, aquí los chavalitos instagramizándose. Recordemos que en los países árabes, debido a su fuerte calor, los horarios son un poquito diferentes a los nuestros, ¿vale? Aquí la vida se hace sobre todo por la noche. Pues aquí son ahora las 2:15 del mediodía y ya empiezan a preparar las brasas para lo que será el gran festín que comerán cuando se ponga el sol y las temperaturas sean un poquito más aguantables. La verdad es que la ironía se hace palpable al ver que donde estaban los jardines de Babilonia, como habéis visto, ahora no es nada más que polvo y piedras, y es al lado donde están los auténticos jardines de Babilonia llenos de vida.